Un saludo muy especial a toda la comunidad del Instituto Educativo Ezequiel Sierra. Agradecemos muchísimo que está con nosotros. Agradecemos a la rectora, doña Dalia, siempre por abrirnos las puertas de la institución, a todos los docentes que han sido nuestros enlaces, nuestros pares en este proceso de escuelas de padres. Y gracias, un saludo especial para ustedes de parte de la Fundación Más por la Paz. En esos encuentros que hemos denominado Aprendamos en Familia, de parte de nuestra fundación, un saludo muy especial. Queremos llegar a sus hogares, ya hemos tenido varios encuentros desde la institución y bueno, hoy tenemos un encuentro muy importante. También tenemos un saludo muy especial de nuestro alcalde, secretario de Educación, que se suman y que hacen parte de este gran proceso, porque tenemos claro que la educación es la principal herramienta transformadora de proyectos de vida. Bueno, tenemos para ustedes un saludo muy especial del alcalde Marcelo Betancur Rivera. El bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, pensando en el mejoramiento de la calidad de vida y en el aporte del bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, invitamos a todos los padres de familia de las instituciones educativas a que se vinculen, a que participen en las escuelas de padres, lideradas por la Secretaría de Educación del municipio y con el acompañamiento de la Fundación Más por la Paz. El fortalecimiento de los valores en nuestros niños, niñas y jóvenes, en la familia, es una apuesta permanente de la administración municipal. Nos ocupamos del CER y para lograrlo contamos con el apoyo de nuestros profesores, nuestros rectores, de todas y cada una de las instituciones educativas del municipio. Alcaldía de Guarni, es el momento de las personas. Bueno, y como les decía, el alcalde hace un trabajo en equipo, ¿cierto? Es un trabajo que vamos a seguir fortaleciendo. La Secretaría de Educación y Cultura pues lidera este proceso, este proyecto de escuelas de padres, porque queremos acompañar a todas las familias en el proceso de crianza de sus hijos. También para ustedes hay un saludo muy especial de parte del secretario de Educación, Jorge Andrés Hoyos. De herramientas conceptuales. Con el proyecto Escuela Padres tendremos la oportunidad de brindar herramientas conceptuales, pedagógicas, prácticas y lúdicas a familias de las 7 instituciones educativas de nuestro municipio, a través de estrategias de aprendizaje que promuevan la modalidad virtual, semipresencial y a distancia. Nuestro principal objetivo es, a partir de ello, dialogar en primera instancia sobre la responsabilidad de los padres y las madres de familia en la educación de sus hijos. Y en segundo lugar, la necesidad de colaboración con las instituciones para realizar un acompañamiento adecuado, acorde a las necesidades de la población, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Alcaldía de Guarni, es el momento de las personas. Bueno, y teniendo en cuenta que entonces estamos en esos encuentros hablando de las necesidades de formación de cada una de las instituciones educativas, pues hoy la Ezequiel Sierra nos pide entonces que hablemos de un tema muy importante en este momento, y es el tema de protocolos de bioseguridad, de esos cuidados que debemos de tener en nuestros hogares, en entornos protectores, el cuidado en el momento de desplazamiento, también dentro de nuestros hogares. Entonces, para eso, pues hemos creado ese espacio para ustedes. Doy un saludo especial a mi compañero Israel de la Fundación, que siempre está con nosotros, se encarga de todo el proceso de comunicación. Israel, bienvenido. Y también entonces un saludo muy especial a la doctora Paula Andrea Taborda Restrepo. La doctora Paula Andrea es la epidemióloga del municipio, trabaja en Secretaría de Salud y Protección Social, y hoy nos va a acompañar en ese tema tan importante y tan valioso. Vamos a conversar sobre protocolos de bioseguridad y bueno, esperamos que sea para todos ustedes un momento de reflexión importante y de autocuidado. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está y bienvenida? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es muy importante que se socialicen estos procesos. La idea es tratar de normalizar un poco la vida cotidiana de tal manera que nos podamos proteger y podamos proteger a los nuestros, porque muchas veces pensamos que porque a nosotros no nos dio síntomas o fue algo leve, a nuestra familia también va a ser así, y no, he conocido casos muy extremos de personas jóvenes que se han afectado y personas adultos mayores que son asintomáticos. Entonces, ante esto tan poco predecible, es importante conocer cómo insertarnos ante la vida cotidiana de la mejor manera. Muy bien, doctor. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con este tema tan importante para toda la comunidad, en especial de la Ezequiel Sierra, que hoy pues nos están escuchando.
Listo, perfecto. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Si de pronto se te ocurre alguna pregunta, me cuentas para que lo hagamos dialogando. ¿Listo? Claro que sí, doctora, mil gracias. Me avisas cuando se empiece a visualizar, porfa. En ese momento estamos esperando. Ya, sí, ya se está visualizando, doctor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, quiero empezar ¿Es posible que haciendo podamos dar como... presentación completa para que se vea la pantalla más grandecita? Ahora sí, mil gracias. Sí, con mucho gusto. Voy a empezar hablando como una introducción, aunque ya hemos escuchado mucho el tema, pero es importante entenderlo porque hay muchos mitos alrededor de la COVID-19. Bueno, ¿por qué la COVID? Porque COVID significa coronavirus disease, que es la enfermedad generada por un coronavirus. ¿Qué produce esa enfermedad? La COVID-19 la produce un virus que se llama SARS-CoV-2. Han existido muchos coronavirus. Este es el primer coronavirus que genera una pandemia de este nivel. Incluso la última pandemia de la que se tiene registro es una pandemia que se generó en 1918, entre 1918 y 1920, que fue la gripe española, que también hemos escuchado como de este proceso. Entonces, hablarles de qué ocurre con este proceso de la COVID y cómo puede propagarse fácilmente. Entonces, el virus, conocemos que ese SARS-CoV-2 se transmite por pequeñas gotículas, que esas gotículas se generan cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Dependiendo de la acción que yo realice, habrá más o menos cantidad del virus. Si yo hablo, voy a tener menos gotículas que si emito un estornudo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso implica que yo pueda contagiar a alguien que esté cerca mío o implica que yo vaya a contaminar una superficie. Entonces, si yo, por ejemplo, me quito el tapabocas para comer y empiezo a conversar y estornudo, la mesa en la que yo consumí los alimentos va a quedar contaminada con gotículas que portan el virus. Entonces, cuando una persona se vaya a sentar ahí a esa mesa, fácilmente, si yo no tengo la precaución de mantener una adecuada limpieza y desinfección, perfectamente en superficies, hay superficies en las que pueden durar hasta 72 horas el virus. Entonces, lo importante de mantener los elementos de protección personal siempre y de la limpieza y la desinfección. Entonces, esta transmisión, la velocidad de transmisión del virus es responsabilidad de todos, modular esa velocidad de transmisión. Ahora tenemos pues como la intención de volver a nuestras actividades cotidianas. Yo he escuchado mucho de, no, pero no nos podemos quedar encerrados, debemos volver a la cotidianidad, eso es cierto, pero volver a la cotidianidad no es volver a hacer lo que hacíamos antes, volver a como vivir con el virus, que es también una frase que escuchamos todo el tiempo. Vivir con el virus no es hacer lo que hacíamos antes. Vivir con el virus es tener presente el manejo del riesgo. ¿Y cómo manejo yo el riesgo? Teniendo en cuenta este concepto que es la bioseguridad. Entonces, según la OMS, la bioseguridad son las normas y las medidas que se utilizan para proteger la salud en general de las personas frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. En este caso es un riesgo biológico. Y esa protección o esa bioseguridad hace que a pesar de que el riesgo esté en todas partes, porque el virus está en circulación realmente en todas partes, yo pueda minimizar ese riesgo de contagio. Entonces, hay una serie de normatividad
que es importante que conozcan que hay un marco normativo muy grande y que todos los días salen nuevas resoluciones y nuevos protocolos de bioseguridad. Hay que estar revisando y documentándose todos los días de esto. Esto lo quiero, la resolución como más fuerte en protocolos de bioseguridad es la 066 del 24 de abril de 2020, en la que es el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Los invito a que lo revisen con detenimiento y parte de esta presentación está basada en lo que nos dice esa resolución que debemos hacer. Entonces, hay unas responsabilidades que se asumen por los diferentes entes, ¿cierto? Entonces, cada entidad tiene unas responsabilidades y es que lo primero es adoptar e implementar un protocolo de bioseguridad. No es lo mismo el protocolo de bioseguridad para una fábrica de productos alimentarios o el protocolo de bioseguridad para una carpintería, ¿cierto? Cada empresa, dependiendo de su razón social, debe adaptar esos protocolos. Y no es lo mismo, incluso, un protocolo de bioseguridad para una institución educativa superior que para una entidad, una institución educativa preescolar, escolar o superior, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad de la institución es adoptar e implementar esos protocolos adecuados a la situación de cada institución. Capacitar a las personas en esas medidas que se van a implementar en el protocolo, implementar esas acciones y adoptar medidas de control administrativo, o sea, el formato, voy a tomar la temperatura y voy a llenar este formato, si alguien se me enferma voy a llenarle este formato, reportar al EPS y al ARL correspondiente casos sospechosos. ARL, por ejemplo, si yo soy una docente y después de mi jornada, eso se debe reportar a la ARL porque hace parte como de su proceso laboral, ¿cierto? Hacer las campañas de información, apoyarse en las ARL que ayudan mucho en el proceso de implementación de estos protocolos, promover los elementos de protección personal y suministrarlos también, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que deben asumir los estudiantes? Y en este punto es muy importante determinar, como les decía ahora, no es lo mismo un estudiante preescolar, un estudiante escolar, un estudiante de educación superior, ¿cierto? En todo caso, los estudiantes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y deben tener el acompañamiento de la institución para hacerlo. En caso de tener contagio, la responsabilidad no es de los estudiantes, sino incluso desde su familia, o sea, reportar que hay un niño contagiado, que hay un niño con síntomas y no mandarlo al colegio. En caso de presentar el cambio del estado de salud, entonces abstener de presentarse en las instituciones y adoptar esas medidas de cuidado, teniendo en cuenta principalmente los síntomas de enfermedad respiratoria, pero en esto quiero hacer énfasis, y es que en los pacientes que tengo en seguimiento en el municipio, uno esperaría, ¿no? La mayoría tiene fiebre, la mayoría tiene tos y no. Hemos visto cuadros de personas que solamente tienen dolor de cabeza o solamente tienen dolor de garganta o solo tienen dolor muscular o solo tienen congestión nasal y son positivos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que cualquier anomalía o cambio en su estado de salud, si le duele la garganta, es un caso sospechoso porque somos un municipio con circulación del virus, circulación activa del virus. Bueno, les contaba ahora pues que la COVID es generada por este SARS-CoV-2. Este virus fue identificado por primera vez en Wuhan, todos conocemos esto, y también se presenta mucho debate frente a si fue un virus creado en un laboratorio o si es un virus natural. Como les decía ahora, naturalmente existen muchos coronavirus, muchas versiones de coronavirus, pero los virus van cambiando y van mutando. Hasta ahora no hay evidencia científica de que este virus fue creado en un laboratorio, sino que simplemente fue un virus que mutó y que cambió de
pasó de ser un virus presente en los animales a convertirse en una zoonosis en los humanos, ¿cierto? Entonces, hay 3 medidas que son las medidas generales para cualquier protocolo de bioseguridad. Esas medidas son el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Esas 3 medidas las van a encontrar en cualquier protocolo de bioseguridad. Y son, me disculpan un momentico que yo tengo aquí algo que está interrumpiendo para que no siga sonando esto mientras estoy presentando. Y ahora sí vuelvo a compartir. Les decía que las medidas generales que se implementan en cualquier protocolo son estas 3 básicas. Si yo lavo mis manos, mantengo la distancia y uso tapabocas, ayudo bastante a disminuir la transmisión del virus. El lavado de manos, la institución educativa tiene que tener la disposición de los insumos para hacerlo, el mayor número de sitios posibles, disponer suministros de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil, en las áreas comunes y zonas de trabajo, lavado frecuente de manos, incluso en los servicios de alimentación debe haber lavado de manos. Y no solamente debe estar el suministro de agua, sino el suministro de agua, la toalla desechable y el jabón para hacer el lavado de manos. Tener en cuenta que se debe realizar este lavado de manos constantemente, más o menos cada 3 horas, y es un compromiso de todos. O sea, la idea no es que solamente si yo estoy trabajando en la institución, sino que si estoy teletrabajando debo conservar las medidas de bioseguridad. Tener en cuenta que si yo entro en contacto con superficies, o sea, toco una manija, toco una mesa, o estoy en un centro comercial y toco las escaleras eléctricas, o sea, yo tengo que estar todo el tiempo teniendo en cuenta esos elementos para hacer higiene de las manos. Listo. Tener en cuenta, intensificar las acciones de información, educación y comunicación, porque eso hace parte como de la prevención. Los estudiantes deben permanecer al menos 2 metros de distancia de otras personas, entre los puestos, evitando contacto directo. Otra cosa importante es que debe estar todo el tiempo las ventanas abiertas, porque una de las cosas que se ha visto es que cuando se está en un espacio cerrado, así se tenga el tapabocas, por más de 2 horas, se establece por la generación de aerosoles en la respiración, se puede establecer contaminación y uno se puede contagiar así tenga el tapabocas en un espacio que no tiene buena ventilación. Entonces, por eso, aparte del distanciamiento, debe tener una buena ventilación, se debe controlar pues el aforo, que no haya más de una persona cada 2 metros. Tener presente que cuando se realicen reuniones sean al aire libre, no permitir reuniones en las que no se pueda garantizar esa distancia mínima. Una de las acciones que se pueden realizar es que se pueden hacer una alternancia en la cual por 2 semanas se está en clase y 2 semanas se recibe clase en casa y se intercambian los estudiantes para que puedan alternar y de esta manera apoyarse en el proceso como en el periodo de incubación que puede tener el virus y ayudar, que también es un proceso complejo el tema de salud mental en los pequeños, estar siempre en la casa, en el encierro y con las clases virtuales es un proceso que ha sido complejo y que nos hemos debido adaptar todos. Incluso yo en este momento soy estudiante, yo estoy estudiando un doctorado en salud pública y el hecho de no volver a las aulas es un proceso que a uno lo hace sentir angustiado. Entonces, si uno como adulto siente eso, ahora los niños que
su centro de desarrollo está en la socialización. Entonces, se pueden utilizar esos modelos de alternancia para implementar como el regreso a clases. No se deben permitir reuniones en grupo, bueno, lo que les mencionaba, aprovechar las ayudas tecnológicas para evitar esas aglomeraciones. También tener en cuenta mantener el distanciamiento físico, tanto en el aula de clase como en otros entornos. El proceso de distanciamiento social es realmente básico en todos los entornos, en el servicio de alimentación, y eso es muy crítico. O sea, el tema del baño y del servicio de alimentación son dos puntos críticos para el contagio de la COVID. Hay que tener presente que si yo estoy en el servicio de alimentación, un grupo se alimenta con distanciamiento social y posteriormente yo debo hacer una desinfección con aspersión, ya con etanol o con hipoclorito diluido en agua para garantizar que en las superficies no va a quedar el virus y no va a ser como un foco de propagación. Y en el tema de baños también hay que hacer un estrecho proceso de limpieza y desinfección en los baños todo el tiempo, porque es un espacio que se comparte permanentemente y que uno en el baño se quita el tapabocas, entonces puede ser un foco de contagio ahí. Doctora, quería hacer, discúlpame, aquí una intervención, una pregunta importante, porque Claro. sé que todas las familias que nos están escuchando, qué bueno también tenemos trasladar todo esto acá, a la casa, ¿cierto? A nuestros hogares, porque veo que es sumamente importante también tener en nuestra casa esos obviamente esos protocolos de bioseguridad y que pues también compartimos en la casa el baño, también compartimos en la casa entonces el espacio del comedor, nuestra zona donde pues, nuestras habitaciones. Entonces, qué bueno, doctora, por unas recomendaciones muy puntuales, porque entonces en institución educativa ya es tan valioso y tan importante tener uno a uno de esos protocolos si la institución entonces va a tomar el proceso de alternancia, por ejemplo. Y en casa, ¿qué nos recomienda, doctora, lo que estamos hablando en este momento con relación a nos habla de distanciamiento, nos habla de tapabocas, nos habla del uso, pues obviamente, adecuado de tapabocas, de lavarse las manos constantemente? Entonces, cuando estamos en casa, también de pronto, ¿qué nos recomiendas como del día a día, de la cotidianidad? Porque eso estamos hablando de vivir en la cotidianidad con esta situación. Sí, más adelantico tengo la información de lo que hacer en casa, pero frente Perfecto. a esta pregunta puntual del baño, hay que tener presente que en la casa yo estoy compartiendo con mi núcleo familiar y que al menos conozco como sus antecedentes de salud y su evolución. Cuando yo comparto el baño en una entidad por fuera de mi casa, ahí entran muchas personas que hacen parte de núcleos familiares diferentes en las cuales yo no sé, es que mi tía tenía fiebre hoy y yo aún así me presenté a estudiar. Entonces, en la casa yo tengo al menos ese control de que si hay alguien con síntomas, es alguien que debe estar aislado en una habitación aparte y que si vamos a usar el baño de manera compartida, debo tener esas mismas precauciones de que cuando sale del baño se hace aspersión para limpieza y desinfección. Entonces, bueno, vamos a tener presente que en el traslado casa, colegio, casa, se debe mantener pues esta distancia de mínimo 1,5 metros, 2 metros cuando estamos haciendo caminada, o tener en cuenta que cuando yo uso transporte público, mejor dicho, esto del distanciamiento, del tapabocas y de la higiene de manos es en todo el tiempo, ¿cierto? Antes, durante y después de la jornada escolar. Entonces, tener presente que en desplazamientos cortos, tratar de llegar caminando. Yo no sé cómo piensan ustedes manejar el tema del transporte escolar, pero sí es un proceso que deben tener en cuenta, que se debe conservar pues el distanciamiento, de que si voy a usar ese transporte escolar, debo usar alcohol glicerinado, mantener tapabocas, acoger esas normas, y tener presente que si yo tengo solamente un dolor de cabeza, un dolor de garganta, no presentarme a la entidad. No compartir que moto y este tipo de
de transportes que pueden propiciar el contacto, tratar de lo menos posible y no usar, ¿cómo se llama? Como parrillero, pues. Bueno, frente al carro es importante tener presente que lo mejor es tener en cuenta que cuando yo use el aire acondicionado no sea de ese que es recirculante, sino que el aire acondicionado permita la salida y la entrada de aire nuevo. Porque uno puede ponerle esa opción en el carro de si es aire recirculante del mismo aire o si entra y sale nuevo. Entonces mantener pues como la higiene, bueno. En el hogar, ¿qué acciones se deben tener presentes? Entonces, el lavado constante de manos es algo importante, así esté en la casa, porque hay muchas superficies que el que llega de la calle puede traer y pueden estar contaminadas. Entonces, por ejemplo, yo fui a mercar, traje unas bolsas y en esas bolsas el empacador estaba conversando conmigo, puso su saliva ahí en la bolsa, yo traje esa bolsa a mi casa. Si yo no hago la higiene de mis manos y de esos elementos de hacer aspersión con alcohol, así yo no sea portador del virus, lo traigo en una bolsa, ¿cierto? Entonces, lavado permanente de las manos, aseo constante del hogar, hacer desinfección en áreas de trabajo, o sea, si yo estoy todo el tiempo en el computador, estoy haciendo teletrabajo, entonces hacer aspersión, bueno, tener en cuenta que si yo estoy trabajando desde la casa, debo notificar de todas maneras los síntomas. Por ejemplo, yo diligencio normalmente a diario la encuesta de síntomas, así haga teletrabajo, ¿cierto? Tener presente cuando se ingresa, pues la desinfección de manos y de calzado, cuando se ingresa a la institución, y tener presente la caracterización de las personas que pueden tener riesgo. Acá hay unos síntomas que nos pueden hablar de que hay un riesgo de contagio, que es la temperatura superior a 37.5 grados, dificultad respiratoria, tos, fatiga, malestar general, dolor de garganta. Yo les decía ahora que estos son los síntomas más comunes, pero en nuestro municipio el síntoma más común de todos es el malestar general en nuestros pacientes. Después, en su orden, están la tos, después está el dolor como en los músculos, el dolor en la garganta, la fiebre está por allá como en sexto lugar, entonces no necesariamente un paciente tiene que tener fiebre para ser sospechoso de COVID. Durante la jornada, entonces, tener en cuenta que se debe diligenciar la encuesta, que se debe tener el calzado cerrado, evitar calzado de tela, hacer desinfección del calzado y tener pues en cuenta pues, siempre el uso de tapabocas. En la casa también es importante contar con lo siguiente, y es que si yo sé que tengo un niño que tiene antecedente como asma, por ejemplo, o es un niño que tiene una enfermedad congénita cardiovascular, es un niño que va a tener un mayor riesgo y que yo debo extremar como las precauciones con ese niño, porque a pesar de que se ha visto en la literatura que los niños presentan como una mejor respuesta ante el virus, de todas maneras hay pacientes que pueden presentar el riesgo. En el municipio de nuestros pacientes que hemos tenido hospitalizados, hemos tenido dos pequeños, dos menores de edad. Una niña de 2 años y un niño un poquito más grandecito. Ambos salieron bien desde el proceso de hospitalización, pero miren que los niños también pueden llegar a estar hospitalizados. Entonces, uno a veces se queda tranquilo que no, a los niños son asintomáticos o no les da. Probablemente sí, pero este virus es muy inespecífico, o sea, puede ocurrir y por eso hay que estar muy pendiente y muy alerta a los cambios del apetito, del ánimo, de que me duele la cabeza, de que me duele la garganta o de que tengo mucho sueño y desaliento. Bueno. Tener presente el lavado de manos, el lavado de manos
después de comer, usar el baño, tocar superficies, tener el distanciamiento social, que eso es como lo más común. Es complejo el tema del distanciamiento social en los pequeños, pero es algo que hay que, de las cosas como que hay que enfatizar más. Tener presente que se deben disponer en bolsa negra los elementos que se desechen, como los tapabocas o los residuos después del lavado de manos, las toallitas desechables. Bueno, cuando yo voy a dar el regreso a casa, al volver a casa, tratar de no tocar nada, sino quitarme los zapatos en la entrada, hacer aspersión con alcohol y posteriormente me quito la ropa, esa ropa se lava, me lavo las manos, mejor dicho, me ducho cuando yo llego a la casa. Ese es el deber ser. Dejar como las cositas que uno lleva, hacer aspersión con alcohol y hacer lavadito de manos, hacer lavado del celular, las gafas, como las cositas que uno mantiene por ahí. Tener en cuenta cuando yo regreso a casa que si que llevo un morral o lo que sea, todas esas cosas, en la entrada le hago aspersión con alcohol al 70% y espero un momentico y después ya dispongo de ellas. Listo. Bueno, importante. Doctora, bueno, tengo para que sí. hagamos algo bien dinámico aquí entre nosotros y los que nos están viendo y los que han llegado como hasta el final de este video, ¿cierto? Quiero que hagamos como una checklist de eso de desinformación, porque sí o sí hay una desinformación gigante en torno al COVID-19 y quiero que vamos chuleando. Yo te voy dando como unos mitos que hay y tú me dices, sí, es cierto esto, ¿cómo podemos ir haciendo para estos mitos? ¿Listo? ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Primer mito, exponerse al sol o a temperaturas muy elevadas previene que a uno le dé el COVID-19. No, falso, es un mito. Incluso genera como de pronto interrogante. En este momento la COVID tiene presencia en más de 190 países y territorios en el mundo. Y hay virus que se quedan endémicos. O sea, por ejemplo, si yo hablo de la malaria es endémica de las zonas calientes. O si yo hablo de leishmaniasis, ¿cierto? Pero este virus tiene la característica de que se adapta absolutamente a todos los climas, porque el vehículo del virus busca una persona que tenga 36 grados centígrados más o menos, el vehículo somos nosotros, entonces no importa la temperatura ambiental, sino que es la temperatura corporal y todos los seres humanos fisiológicamente mantenemos una temperatura similar. Entonces este mito número 2, ahí queda chuleado también porque dice, el clima frío o la nieve matan el coronavirus. Chuleado, eso es falso. Falso. Sí, eso es falso. Tercer mito que tenemos por acá, tomar un baño caliente previene el COVID-19. No tanto caliente, o sea, si es el baño, sí nos puede ayudar. Si yo vengo de la calle, hago el baño con agua y jabón, mira, el SARS-CoV-2 tiene unas coronitas y por eso se llama coronavirus. Esas coronitas son unas proteínas que se inactivan cuando yo lo pongo en contacto con jabón. Se van partiendo. Entonces, el hecho de el agua y jabón, si yo me baño, ya sea con agua caliente o con agua fría, independiente de eso, lo importante es el agua y el jabón, puedo inactivar moléculas del virus que hayan en mi alrededor. Por ejemplo, que alguien me abrazó o que alguien me estornudó y yo lo tengo en la ropa o en la piel, así puedo hacer el lavado. Doctora, otro que me tiene como, no sé, por eso es tanta desinformación. ¿El coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos? No, falso. Hasta el momento, la forma de transmisión del virus es a partir de las mucosas. Incluso por eso se dice no se toquen mucho la cara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si yo manipulo elementos y después voy y me rasco los ojos, en los ojos hay mucosas, en la nariz hay mucosas, en la boca hay mucosas.
Entonces, estas 3 vías son las formas en las que yo me puedo contagiar del virus. O sea, yo puedo tener el virus acá en el cuello, pero si yo voy y me baño porque me dieron un beso aquí, ¿cierto? Me voy, me baño, ese hecho mata el virus que yo tenía y no ingresó a mi cuerpo, porque el virus entra por las mucosas. El último, como para terminar esta tanda de desinformación y esta tanda de mitos urbanos, rurales, mitos que existen en torno al COVID. Si contengo la respiración, óigase bien, si contengo la respiración durante 10 segundos, ¿quiere decir que estoy sano? Bueno, hay un asunto ahí, y es que uno de los indicadores por los cuales yo puedo identificar que hay un proceso asociado a una neumonía viral es la saturación de oxígeno en mi sangre. Y cuando yo estoy desaturado, que quiere decir que ese indicador va al 100%, ¿cierto? Una persona normal tiene una saturación de oxígeno superior al 90%. Si yo tengo un problema en mis pulmones, esa saturación no va a ser del 90, va a ser inferior. Y yo no voy a tener dificultad para respirar, por eso ese es uno de los síntomas, de los mayores síntomas del coronavirus. La dificultad para respirar yo la puedo identificar más en número de respiraciones en que pueda aguantar la respiración. Si yo tengo 25 respiraciones en un minuto o más, tengo dificultad para respirar y debo acercarme a urgencias. Lo normal es que las personas respiremos menos de 20 veces por minuto, ¿cierto? Miren que uno puede estar tranquilo y se demora rato en tomar su inhalación y exhalación. Entonces, si en el conteo yo me miro en un minuto y tengo que tomar más de 25 veces la respiración, tengo dificultad respiratoria y tendría que irme a urgencias porque tienen que ponerme oxígeno. Bueno, doctora Paula, hablemos un poquito sobre eso de la carga viral. Una persona, un paciente que dé positivo, así tenga los 15 días, 20 días que dio positivos como para el coronavirus, todos esos 20 días tiene la carga viral suficiente como para decir que contagia a otra persona, ya bien sea de la familia o de afuera o de algún lado. Hablemos un poquito de eso de carga viral. Bueno, mira, hay personas que han durado positivas 2 meses. Yo conocí el caso de un médico que le hicieron alrededor de 8 pruebas y esas 8 pruebas le daban positivo, positivo, positivo. Pero ¿qué pasa? La literatura ha mostrado que a partir del día 7º ya las moléculas del virus no salen completas, sino que salen partidas. Entonces, a pesar de que sigan indicando positivo, no tienen una transmisión importante. Entonces, esa persona que estaba positiva durante 2 meses probablemente contagió los primeros 7 días, pero de ahí en adelante no. Qué importante esta respuesta, porque el tema de aislamiento, el tema entonces después de que ya damos de alta, por ejemplo, ya que sigue de ahí, porque también es muy importante tener esa tranquilidad también, sobre todo en familia, ¿cierto? Entonces, cuando ya se pasa ese proceso, ese tiempo entonces de contagio, ya cuando se da de alta y se te retoman las labores, pues como normales, no estamos en aislamiento. Qué valioso conocer esa respuesta. Pero ahí hay una salvedad que hacer. Sí. Y es si yo estoy con síntomas o no. O sea, en un paciente que a los 7 días ya está sintomático y dura 3 días sin síntomas, es un paciente que se asume recuperado. En los pacientes positivos se cuentan 10 días de aislamiento, siempre y cuando pasen 3 días asintomáticos consecutivos, ¿cierto? Hay síntomas que son difíciles de manejar, o sea, que no se van a solucionar en 10 días. Por ejemplo, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto pueden durar 2 meses, pueden durar un mes. O hay personas que quedan con una tos, con una tosecita. Ese no se contaría como un síntoma, sino, o pues agravado, sino, exacto, una secuela.
Entonces, siempre y cuando yo vea mejoría en los síntomas y pase 3 días asintomático, yo puedo decir, este paciente ya está recuperado y ya no va a contagiar a nadie más. Ah, pues muy bien esa salvedad que haces, porque en este tema, en ese tema y en este momento, pues todos esos detalles son tan importantes, ¿sí? Sobre todo porque todas las familias que nos escuchan, el sector educativo en ese momento, de la zona rural, por ejemplo, sé que pueden despejar muchísimas dudas que se han tenido en ese proceso y que en casa, entonces, como hay un resumen importante, es ese autocuidado. Ese conocimiento obviamente de la situación actual, de contarle a nuestros hijos, a nuestro grupo familiar, y sobre todo de que nuestra familia, es nuestro hogar, es entorno protector, ¿cierto? Que entonces, si tomamos todas estas medidas, pues van a permitir pues prevenir estos riesgos. Cuando estamos por fuera, porque también hay muchos que tenemos que salir, obviamente, a hacer las compras, a desplazarnos en un medio de transporte público, a ir al trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vale tener en cuenta, familias? Todos esos elementos de protección también y de seguridad que hoy en este encuentro, en esta charla con la doctora Paola, pues hemos podido tener en cuenta, porque de los más pequeños hasta los más grandes, todos necesitamos cuidarnos. Todos necesitamos cuidarnos, necesitamos hacer conciencia de la situación actual y qué es la cotidianidad que ahorita estamos viviendo, pero también ayudarnos mucho, doctora, en familia a fortalecer ese aspecto emocional, ¿cierto? Esa tranquilidad, también esa aceptación de la situación, obviamente, que estamos viviendo y ayudarnos entre todos en el diálogo, en la cercanía, en el que te pasa, en la comprensión también, porque no todos recibimos la forma de la misma manera. En casa podemos ver en este momento familiares, los papás, los abuelos, los hermanos, bueno, que reciben de diferentes formas lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces también esa ayuda emocional es tan importante ahí, tan valiosa como familia para estar muy, muy unidos también en este momento. Doctora, para culminar, un mensajito más que es lavarse las manos, más que el autocuidado, más que el distanciamiento, un mensajito que les quieras dejar a todos los padres, madres, a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que lo más importante es que en esta etapa cuidarnos es un acto de amor con el otro. Y a pesar de que uno crea que es tan trivial el hecho de lavarse las manos, de separarnos, uno se cansa de eso. Uno se cansa y dice, ay, ¿cuándo será que volvemos a la normalidad? Y esto puede durar muchos años. O sea, yo no quiero ser pesimista, pero el proceso de vacuna, el proceso de inmunidad todavía no está aprobado. Entonces, si ustedes ven la influenza, por ejemplo, la influenza se convirtió en un virus estacional y que yo tengo que estarme vacunando año a año para una cepa diferente. Esto nos puede ocurrir con este virus. Y de aquí en adelante, cuidarnos, como les digo, es un acto de amor de cuidar al otro. Si todos lo pensamos así, no tendríamos por qué pensar en, ay, se propagó esto tan horrible, porque en realidad hay gente que no cree, que dice que esto se lo inventaron, que más se morían por tal cosa, pero, o sea, yo en la vida me hubiera imaginado, o sea, cuando yo estudié mi maestría en epidemiología, nos hablaban de las epidemias y eso, y yo pensaba, no, eso nunca en la vida se va a ver, porque es que con el avance de la ciencia como está, nunca en la vida a mí me va a tocar ver una epidemia. En epidemiología nosotros nos basamos mucho en la investigación, en los métodos de investigación. Entonces yo pensaba, no, pues nunca en la vida. Enfrentarnos a esto es entender, primero, que somos vulnerables, segundo, que esta dinámica actual está cambiando y está haciendo una transición demográfica impresionante, porque miren, en este momento en Colombia van 30 y algo mil, 34.000 personas fallecidas por la COVID. El año pasado murieron 20.000 por infección respiratoria aguda. Entonces mucha gente dice, no, esos mismos se morían de gripa, y no, o sea, esto va mucho más rápido y en este momento es la segunda causa de mortalidad del país. O sea, supera la violencia, supera los accidentes, o sea, solamente está por encima la enfermedad cardiovascular y de ahí sigue la COVID. Y probablemente
vaya para el primer lugar. Entonces, yo invito a las personas, primero, a que sepan que es un riesgo latente. Segundo, y que no es mentira y que no le pagan al hospital por decir que es COVID ni nada de eso, o sea, que no se crean esos cuentos. Que es un riesgo latente. Segundo, que es un acto de amor cuidarnos para cuidar al otro. Y tercero, que esto nos tiene que cambiar, pero para bien, cambiar el tema de la solidaridad, del respeto por el otro, del pensar en comunidad, de que el pensar en comunidad nos hace más fuertes. Es como el mensaje que yo creería que es más importante para mí. Espacio para el egoísmo, es muy importante Sí. eso. Claro que sí. Pues me quedo con ese mensaje tan fuerte, nos da la doctora en este momento, y cuidarnos es un acto de amor, definitivamente, y que en comunidad somos más fuertes. Doctora, mil gracias, desde parte de la Fundación Más por la Paz, gracias por aceptar esta invitación, por permitirnos tener este encuentro, para que las familias de la comunidad, en este momento comunidad educativa de Ezequiel Sierra y todo lo que nos vayan nos estén viendo, luego nos vayan también a ver, pues permitan tener ese nivel de conciencia que necesitamos, ¿cierto? Y que cuidarnos es un acto de amor. Pero familia, mil gracias por permanecer con nosotros. Este es el cierre de las escuelas de padres. Tuvimos 4 encuentros muy valiosos, muy importantes. Y bueno, de cada uno aprendimos muchísimas cosas, grandes aprendizajes. Por eso para ustedes un abrazo gigante, muchas bendiciones y cuidaros muchísimo. Doctora, mil gracias. Israel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.